Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Juan Carlos Briones y el día de hoy les voy a hablar sobre los principios normativos en el derecho laboral. Bueno, como principio número 3, en este caso número uno, tenemos el principio de protección. El principio de protección tiene como finalidad el de defender la situación de desigualdad en que se encuentra el trabajador en la relación laboral, basado esto en el desequilibrio económico que hay entre ambas partes. Este engloba tres normas. La norma más favorable, en este caso, corresponde siempre a la interpretación más favorable de la norma para el trabajador. Eh, Esto constituye el primer supuesto, se da cuando hay diversas normas que regulan una misma situación, pues siempre será la norma más favorable al trabajador lo que prevalezca. Y si estos otorgan beneficios superiores, entonces se produce la derogación, o mejor dicho, la inaplicabilidad de la otra disposición o la otra norma en este caso. Pueden ser modificadas en beneficio del trabajador, pero nunca en contra. En esta norma no rige la jerarquía de las normas, sino de la aplicación de la norma más favorable, como lo había dicho pues anteriormente. Esta, esta norma se aplica con el principio normativo y no está exenta de las dificultades y dudas. Una de ellas es la de determinar cuál es la interpretación que realmente favorece en verdad al trabajador. Solo es aplicable cuando haya una verdadera duda sobre la cláusula, no para crear nuevas situaciones o conflictos, eh, sino cuando hay una colisión entre las normas. Si una de ellas es totalmente favorable al trabajador, no hay duda sobre su interpretación. Pero obviamente, si esta va en contra de los derechos del trabajador, obviamente ahí es donde se aplica la norma más favorable. A continuación tenemos el indubio pro operario. Eh, pues en el común, cuando hay dudas sobre el alcance de una disposición, esta debe ser siempre interpretada a favor del deudor. Esto siempre lo establece claramente el derecho. Siempre en son de estará a favor del deudor. Pero en este caso es un poco diferente. Mientras aquí, como lo había dicho, es diferente, la interpretación debe favorecer al acreedor, que en este caso es el trabajador. El derecho común ampara eh, al trabajador y este principio ha sufrido serios embates por parte de algunos autores que no están de acuerdo con aquel principio. También, pues esto nace de mucho antes, de la antigüedad, en el que había una desigualdad entre las partes avispal. Atento a la existencia de poderosas organizaciones sindicales y en general por la decidida protección que el gobierno ofrece obviamente a los trabajadores hoy en día. La condición más beneficiosa. Esta se impone la existencia de una norma anterior concreta y reconocida que ya se ha aplicado y que debe ser respetada, justamente por ser más beneficiosa o menos beneficiosa en aquel caso. La condición más beneficiosa puede imponerse por ley, por la voluntad de ambas partes, por convenio colectivo o por el uso de la costumbre. Bueno, como otro principio tenemos el principio de la irrenunciabilidad. Este protege al trabajador no solamente contra su empleador, sino también de sus propios propósitos, cuando está mal orientado eh, a los prejuicios que éste le puede acarrear. La renuncia no está como tal prohibida, sino que se declaran nulos tales actos por ser materia de orden público, de beneficios y garantías que con carácter mínimo de la ley otorgan a los trabajadores.
La irrenunciabilidad es la imposibilidad jurídica, según un autor, de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. Bueno, eh, tenemos el principio de la buena fe. Bueno, como primer parte debemos entender que todo hombre debe proceder con buena fe, es lo que se estipula. Y pues esto también se concreta con la fidelidad, aquella que es una obligación unilateral, o sea que debe ser de parte del trabajador y de parte del empleador, mientras que la buena fe debe existir por ambas partes. La fidelidad generalmente siempre es de un lado y obviamente la buena fe de ambas. En consecuencia, la buena fe es el respeto mutuo de las partes para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas y pactadas por el empleador. Yo vengo a hablarles del principio del rendimiento. Este principio se refiere a que ambas partes tienen que dar lo mejor de sí, tanto como el empleador como el trabajador tienen lo mejor de sí para que la empresa crezca y se fortalezca. Así como nosotros les exigimos a los funcionarios públicos que den lo mejor de ellos en su función para ayudar a la comunidad y al entorno del país, así nosotros tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo como ciudadanos para que la empresa crezca y tengamos beneficios, tanto el empleador como nosotros como trabajadores. Esto abarca todo lo que es para el país, beneficio para el país también. Y esto es lo que se refiere al principio de rendimiento. Otro principio que le vengo a hablar es del principio de la realidad. Este principio se aplica cuando existe una discordancia entre los hechos y el oficio. Esto se refiere a que cuando hay una discordancia, el juez tiene que basarse más en los hechos y ampliar la búsqueda en ese espacio específico. Ya, un ejemplo que le puedo dar es de que tal persona le dan un contrato para que trabaje de secretaria, pero en realidad lo ponen de chofer. Es decir, que en los hechos él está trabajando de chofer, pero en el oficio donde fue firmado está como secretario. Y ahí hay una discordancia y el juez tiene que basarse más en los hechos para así favorecer a la persona y que puede reclamar. Otro principio que le vengo a hablar es el principio de justicia social. Este principio es el que abarca desde la Constitución y las leyes hacia el trabajador como personas para así regularlas y no ser abusadas. Este principio también es algo equitativo, básico, para no favorecer a nadie, sino regular las partes. Un ejemplo que le puedo dar es que gracias a los derechos laborales, como antes no existía, el, el dueño de la empresa podía dar tu horario, hacer trabajo hasta los fines de semana, con una paga mala, y gracias a este derecho ya se puede regular ya a tu forma de trabajo, ya tienes tus vacaciones, tus horas correctas y una paga justa, dependiendo de lo que hagas. Otro de los principios que voy a hablar es el principio de razonabilidad. Este principio se refiere a que todos los seres humanos tenemos que actuar con razón. Por eso este principio se aplica en el derecho laboral basado en el empleador como disciplina a sus trabajadores, que tiene que ser de una forma razonable dependiendo de lo que él hizo y no abusando, sino de forma razonable basándose en lo que el trabajador hizo y de esa forma llevar la fiesta en paz entre ellos. Es importante mencionar que existen algunas normas que se derivan de este principio, como son las leyes que protegen los salarios dignos, los descansos, los feriados y las vacaciones. También olvidaba mencionar de que este no debe confundirse con el principio indubio propietario, que habla sobre la condición más beneficiosa, sino hablamos simplemente de la humanización del trabajo en sí. Para finalizar, el principio de valor humano, este nos habla sobre la humanización del trabajo,
nos habla sobre que hay que considerar al trabajador como lo que es un ser humano y no como algún tipo de mercancía o elemento de producción o algún tipo de engranaje que haga funcionar aquellas situaciones en la empresa, sino de humanizarlo y este principio de valor humano es muy importante, puesto que ahora en la actualidad en muchos lugares, como son las grandes empresas de fábricas textiles o agrícolas, no tienen o no valoran este principio del valor humano, no consideran a sus trabajadores como humanos, sino que tienden a explotarlos considerándolos como simples máquinas. En cuanto al principio de no discriminación, este principio, al analizarlo en el texto, pude comprender de que todos los trabajadores tienen derecho a obtener los mismos beneficios y consideraciones. Claro que existen sus excepciones, como estas pueden ser la antigüedad, la asistencia o la dedicación, pero fuera de estos no. El principio de no discriminación también hace hincapié en un factor muy importante en el que se prohíbe cualquier tipo de discriminación a cualquier trabajador por motivos ya sea de sexo, raza, etnia, religiosos, políticos, gremiales. También hace hincapié sobre la situación de las mujeres. En cuanto al principio de colaboración, según Hernández Rueda, en el texto nos dice que en la relación de trabajo entre el empleador y el trabajador, aunque estos tengan intereses y derechos opuestos, se deben a ellos una asistencia y consideraciones mutuas o recíprocas en cuanto a la hora de la resolución de conflictos, de dirección, de prevención. Y en cuanto al trabajador, este tiene que mantener un comportamiento diligente y colaborativo en la unidad que sería la empresa. También en el texto se dice que si bien es un principio del derecho laboral, el de la equidad no puede ir más allá que la insuficiencia de la ley o cualquier tipo de interpretación dudosa. En cuanto al principio de equidad, se ha dejado muy en claro en el texto de que es un principio bastante complejo, puesto que uno puede dejarse guiar o fallar en cuanto a los sentimientos e interpretaciones personales de lo que es la equidad. Dejar al juez el papel de interpretar cierto tipo de situaciones desde su visión de la equidad sería dar un vacío o interpretaciones dudosas a lo que para él significa el principio de equidad. En cuanto al principio de razonabilidad, nos dice que el ser humano en cualquier tipo de relación laboral que él tenga tiene que tener una conducta o un comportamiento en torno a la razón. Esto quiere decir que este principio es normativo, puesto que no es exclusivo y propio del derecho laboral, y es un principio subjetivo, puesto que no hay un requisito formal o un contenido o un contexto en concreto. Se basa en que en el comportamiento de las partes de la relación del trabajo tiene que ser o tienen que proceder en torno al comportamiento de un hombre común actuando normalmente, y su aplicación de este principio radica en el ius variandi del empleador, puesto que a este se le faculta o se le da la capacidad de modificar las modalidades de trabajo y las modalidades de disciplina que se llevan en el trabajo, pero el empleador en ambas situaciones tiene que considerar que todas las decisiones que él tome en cuanto a estas modalidades de disciplina tiene que actuar con prudencia para actuar en torno a la razón.